Amigos, y en medio de tantas noticias, creo que es bueno sacar un tiempito para profundizar en el Código Penal de la República Dominicana que entra en vigor el próximo lunes 3 de agosto. ¿A qué nos estamos enfrentando? Es cierto que es muy novedoso, que realmente aporta tipificaciones delictivas que no existían y que para los jueces era un dolor de cabeza y para el Ministerio Público y para los abogados. ¿Qué aporta, qué trae de nuevo a la vida en sociedad que llevamos este nuevo Código Penal? Para mí es un privilegio esta noche en esta emisión estelar contar con las opiniones de Wandy Batista, presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados y fue el presidente de la Comisión Bicameral que estudió este proyecto de ley. Gracias por acompañarnos, muy buenas noches, bienvenido. ¿Cómo no? La bienvenida también para Harold Modesto, abogado y profesor de la Universidad APEC, y a mi siniestra, mi querido amigo y profesor Olivo Rodríguez Huerta, abogado, ex embajador de la República Dominicana en España, catedrático. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Roberto. Usted tenía que avisarme para traer yo también mi corbatín, porque acuérdense que pusimos moda en algún momento. Así es. Pero qué bien. Quería comenzar con preguntándoles realmente la importancia de este Código Penal. ¿Lo estamos sobrevalorando? ¿Le estamos exigiendo al Congreso algo más allá de lo que puede aportarnos a nosotros como sociedad ahora? ¿Era una prioridad este nuevo Código Penal? Su opinión. Yo pienso que sí, yo pienso que teníamos esa deuda. El Congreso Nacional tenía una deuda de décadas probablemente, desde la primera vez que el presidente Balaguer hizo una comisión de notables para la reforma de los 4 grandes códigos de la República Dominicana. Y creo que ahora el Congreso Nacional le ha parido a la República Dominicana algo que le va a hacer de bien. Algo que no es perfecto, pero que es bueno. Es perfectible. Es perfectible, se puede mejorar y que la República Dominicana sepa, el ciudadano común sepa que aunque entre en vigencia, no impide una modificación, no impide un reajuste, no impide mejorarlo. Ya. Su opinión, abogado. Coincido con el honorable diputado y presidente de la comisión, porque aunque el código tiene muchas novedades, evidentemente la sociedad dominicana necesitaba y exigía un código moderno que respondiera a las realidades de la República Dominicana, tanto en materia de prevención como en discusión de la cuestión penal. Decía el honorable, bueno, hubo una primera comisión, pero hay que recordar que cuando iniciamos el programa de reforma procesal penal, los que esperábamos lo que estábamos viendo que estaba aconteciendo con el sistema de justicia, entendíamos que pronto se iba a producir, desde que se inició a hablar de eso en el año 1997, una reforma del Código Penal. Tardó un poco más, creo que más de la cuenta, pero ya lo tenemos ahí. Yo creo que hay una gran oportunidad para el país. ¿Lo novedoso dónde está? No, para mí el código constituye una auténtica revolución y creo que ha valido la pena también el esfuerzo que ha hecho de nuevo el Congreso para en este corto plazo, bueno, pues hacer algunas puntualizaciones respecto de aspectos que fueron controvertidos en el seno de la sociedad, pero de que constituye una auténtica transformación, constituye la puesta bien vestida del derecho penal dominicano, sin duda alguna, que es un código que cumple con todos esos requisitos. Y hay ¿Se convierte en un reto también para ustedes a la hora de ejercer? Bueno, ya afortunadamente, a través de los aportes en la doctrina y en cierta forma la jurisprudencia, se había ido avanzando hacia ese derecho penal moderno. Pero hoy día ya podemos decir que tenemos un derecho penal moderno debidamente positivizado. Y hay algo que señalar para los amigos televidentes, Roberto, y es que un código penal, en primer lugar, todas sus disposiciones no se refieren al establecimiento de delito. El Código Penal consta de 2 partes. Una parte general, mi querido ahijado Miguel Valerio, sí, llamaría la parte dogmática del derecho penal, que queda plasmada allí, y está del otro lado la parte especial. Pero hay algo importante, además, y es que el Código Penal no agota la totalidad o el universo de los ilícitos penales en la República Dominicana. De hecho, en el penúltimo artículo del Código Penal, que se aprobó hace un año, que ha sido objeto de esta modificación pendiente de promulgación del presidente de la República, el plazo vence mañana, dispone
la vigencia de un conjunto apreciable de ilícitos penales que están previstos, están recogidos en distintos ordenamientos sectoriales, por ejemplo, en el ámbito monetario y financiero, en el ámbito de los mercados de valores, en el ámbito de la protección de régimen de protección de consumidores. Es decir, hay muchísimas leyes que también tienen esa naturaleza penal, la ley sobre lavado de activos y financiamiento del terrorismo, de manera que algunas disposiciones que están y no entran en contradicción con el código en la moderna ley de contrataciones públicas. De manera que hay que ver esto como eso. En primer lugar, el Código Penal consta de dos grandes partes y en segundo lugar, en el Código Penal no están contenidos el universo y la totalidad de los ilícitos. Sí se hace una gran sistematización de aquellas conductas que son más típicas en función de distintos valores sociales a proteger o bienes jurídicos y de una manera sistemática están compilados. Así es. Hay ilícitos, como usted decía, que en el siglo XIX, con el código que estábamos aplicando, no existían. Ni había computadora, ni había nada. Entonces, era un dolor de cabeza para los abogados, para los jueces, para todos, cómo sancionar a una persona que había violado la ley, que había cometido un ilícito si no estaba tipificado en el código, para que la gente lo entienda, porque estábamos hablando de un código de 1885. El código original sobre el que se basa el código nuestro del Código Penal de 1807 fue acogido como texto en el idioma español en 1884, en una traducción oficial que se hizo de los códigos. Porque aquí durante muchos años los códigos franceses rigieron en francés. Bueno, dígame algo. Usted fue enfático en decir que entra en vigor el día 3 de agosto, el próximo lunes, porque ya sí fue promulgada ese código para entrar en vigencia. Sin embargo, me explicaba antes de ir al aire que estas reformas o consideraciones a ese código ya aprobado debe ser promulgado también. Sí, por supuesto. Es una ley separada que lo modifica y, por tanto, para que entre en vigencia, el código modificado tendría que ser promulgada esa ley. Esa ley fue una ley aprobada bajo el criterio de urgencia, por tanto el plazo para que el Poder Ejecutivo observe la ley, si ha de observarla o la promulgue, es de 5 días. Entonces ya tiene que estar ocurriendo o una cosa o la otra. Pero el peor escenario probablemente es que si la ley que lo modifica, que es con la que estábamos trabajando en estos días, no entra en vigencia por alguna razón o no es promulgada, entonces entraría, el código sigue estando en vigencia, seguiría siendo ley y entraría en vigencia el 3 de agosto, tal y como fue aprobado hace un año atrás. O sea, ya que tenemos el código, lo ideal sería estas acomodaciones que les hicimos, aquellas modificaciones, ajustando, llevando un poquito de tranquilidad a algunas personas y por supuesto, reconociendo que en algún caso se pudo haber cometido un error no voluntario. Claro. Es bueno que venga en vigencia con estas modificaciones que se le hicieron, porque no hay duda, creo que quedó más ajustado a la justicia. Ya. Bueno, en realidad el código presenta muchísimos temas importantísimos que ustedes ya lo han debatido, pero el centro entre el debate serio, el oportuno, pero también el oportunista y el de chercha, se ha concentrado en el tema de la libertad de expresión. Se han utilizado calificativos que a mí no me gusta repetir, pero yo creo que al final ha sido un código garantista, o sea, garantiza el ejercicio para que usted con libertad pueda hablar y pueda decir, pero el que viole esa libertad o exceda ese marco que plantea toda sociedad por ley debe ser castigado. En opinión de ustedes, ¿realmente se vulneran los derechos de palabra y de libertad en este código, Harold? Lo primero es que siendo el derecho penal un derecho de acto y no de autor, entonces hay que cometer la infracción. Usted decía fuera de cámaras que, bueno, a mí no me preocupa, claro. Quizás a mí tampoco. Ahí lo importante es que la gente sepa que las conductas tienen el alcance que tienen para que sepa cuándo se expone a una reacción del Estado.
en esos casos. A mí me parece que la discusión acerca de la libertad de expresión, que se trata de un derecho, una libertad fundamental para la democracia también, es una discusión ética, que desafortunadamente entonces hemos tenido que requerir un poco más de intervención estatal porque no hemos entendido esa parte. Siendo así, lo que queda a la sociedad mientras avanza a otras propuestas como la despenalización y toda una tendencia regional que la justifica, todavía tenemos que reflexionar si ese es el camino. Lo que nos queda es educarnos para saber que hay un derecho a la libertad de expresión que tiene que ser compatible con el derecho al honor, el derecho al buen nombre, el derecho a la buena imagen del otro. En estos días yo vi a un digno representante de la iglesia rebatir con mucha astucia con una periodista bastante también aguda. Le decía, bueno, es que si lo que usted va a decir acerca de alguien no causa bien, no es incluso someter al tamiz de la ética, la moral. Si no causa bien, entonces ¿para qué lo decimos? ¿Cuál es la utilidad que construye eso? Yo creo que eso es algo que queda de este debate. Si no se produce este debate acerca de si viola derechos o no, quizás no tenemos reflexiones como esa que creo que son el camino. Evidentemente, la sociedad está preocupada por la cuantía de las penas. Sí. También yo comparto que las penas del código, cómo se aprobó y cómo entraría en vigor si no se produce la modificación, eran un poco excesivas frente a la conducta. ¿Y con la modificación le parece bien? Se reducen, claro, significativamente. Se parece más a los márgenes que tenemos. ¿Usted considera que los delitos o el ilícito que se comete con excesos o por violar la libertad de expresión deben ser penalizados o deben ir al plano civil? Yo creo que podemos encontrar, hay un híbrido que lo produce esta modificación. Porque, por ejemplo, la difamación extorsiva no deja de ser un ilícito contra el honor. Entonces se configura en el país una conducta distinta, que es la gente que aprovecha estos espacios, estas oportunidades, para incidir de otra forma en el ejercicio de la libertad de expresión. Entonces, si me pregunta si considero si debe ser penalizado, le voy a decir que sí con la difamación extorsiva, a menos que se ubique en el otro lado y ya lo habíamos discutido. Ahora entiendo que la pregunta que tenemos que hacernos es si realmente la prisión repara el honor. ¿Qué busca la sociedad? Que la gente enmiende la ofensa y que el sistema penal no se encargue de este tipo de cosas y quizás haya una reparación civil, o si la prisión realmente significa y simboliza una reparación del honor. Pero la prisión repara el resto de los delitos que comete un ciudadano. Yo le puedo decir que no. Ajá. No, porque pero al final es prisión. Al final es prisión. Pero, por ejemplo, o sea, don Cavada, uno observa nuestro régimen, nuestro sistema penitenciario. Sí. Y se plantea la prisión como alternativa o solución de cualquier problema. Y evidentemente, si uno es consciente y serio, se va a decir que, bueno, ese no es el camino, porque el sistema tiene que proporcionar otros medios. Si la historia que me cuentan es que la reparación de ese honor se va a producir porque la prisión satisface las exigencias de reeducación y resocialización, entonces veamos de nuevo también la cuantía de la pena. También. Pero tiene el sistema que ser para eso. O sea, cómo en el sistema penitenciario, más allá de la retribución y hasta la reacción, si en el sistema penitenciario ese caso concreto de afectar al honor va a implicar una resocialización y una reeducación diferenciada, si no tenemos esa respuesta, entonces el camino no es la prisión. Hay quienes plantean que por un meme uno puede ir preso o por una sátira. Hay quienes también cuestionan la acumulación de penas, no solo en el plano de la libertad de expresión, sino dentro del código, que aquí no hay sistema carcelario que pueda aguantar penas de 60 años. ¿Usted qué opina? Sí, mira, antes quería añadir algo a lo señalado. Es en el sentido de que también hay que hacer una distinción cuando esos hechos atentatorios al buen nombre, a la dignidad de las personas, se dirige, en el caso de particulares, que respecto a quienes están en el ejercicio de la función. No significa que quienes están en el ejercicio de la función no sean tan dignos de que se les respete su buen nombre, su intimidad y proteger los mejores valores. Pero, lamentablemente, por otros valores sociales que se considera necesario estimular, tienen que tener una coraza un poco más fuerte. Por eso la línea, incluso en el sistema interamericano, ha sido esa que señalaba Harold, de ir camino hacia la despenalización en esos casos y que la reparación civil sea el instrumento adecuado. Pero no creo que con carácter general ese tipo de infracción como tal no merezca un reproche
de naturaleza penal. Otra cosa es ya el grado de exceso de la pena que se haga en ese sentido. ¿La reforma que se hizo a usted le satisface? En esa materia de la pena. Mejoró notablemente respecto al texto anterior, porque se tiene una precisión mejor, se aclaran determinados aspectos y se hace una readecuación, como decía Harold, más próximo al sistema actual en cuanto al sistema de la sanción. Todo el que ejerza la libertad de expresión en el ámbito público, donde es necesario, es indispensable, eso es irrenunciable en una sociedad democrática. No hay sociedad democrática sin libertad de expresión. Y por eso es un valor tan fundamental. Pero el ejercicio de la libertad de expresión exige también una gran responsabilidad. Y en la medida en que una persona desempeña su actividad en el campo público, en esa misma medida lo obliga a ser más exhaustivo, más cauteloso en las informaciones que divulguen. Es decir, no puede ser una cuestión de que yo llegue a un determinado convencimiento de esa forma. Entonces, me parece que en ese sentido la reforma, no tenemos que tener motivos para otro que no sea para cumplir adecuadamente, de manera sosegada, de manera responsable, ejercer esa libertad de expresión, pero no podemos concentrar toda una discusión en un texto transformador y revolucionario, como he dicho, para circunscribirlo a uno de los aspectos de los valores jurídicos, los bienes jurídicos, que son objeto de protección de decenas de bienes jurídicos. Es decir, estamos concentrando una discusión en algo que no es para lo que va a servir realmente de transformador del Código Penal. Así es. Yo siempre, a raíz de este tema, traigo a colación un hecho que ocurrió recientemente con la primera dama de Francia, que fue señalada por un grupo de influenciadores, tuiteros, instagramers, y la señalaban como una transexual, que ella había nacido como hombre y bueno, se había casado con Macron, es mayor que Macron, etcétera, etcétera. Y ella sometió a esas personas, 10 personas sometidas y condenadas a prisión, claro. 2 años de prisión, y tiene sometido a otra persona de Estados Unidos, que al final el juez los condenó con pena suspendida, claro. Que yo creo que al final quizás sea la tendencia acá en el país, pero al final se hizo valer la ley y se reparó al menos públicamente y moralmente a esa señora que se sentía ofendida con algo que no era cierto, porque si es verdad, ella le da lo mismo, si es transexual o es la otra cosa. El tema es faltar a la verdad desde una plataforma. Y ejercerlo con malicia. Con malicia, claro, claro. Con maldad. Hablaba de la acumulación de las penas. Ese es un tema que ha suscitado preocupación, no solo por el tema de la libertad de expresión, sino por cualquier otro ilícito. Si realmente estamos preparados en el sistema de corrección y rehabilitación para penas acumuladas que pueden llegar a 60 años. ¿Cómo lo vio el legislador? Vamos a ver, nosotros lo vimos desde el punto de vista de graduar la gravedad de los delitos. Porque no es lo mismo que alguien te asalte a manos peladas, te arrebate tu cartera, a que vaya armado de noche con otros acompañantes que es colega de delito y te golpee con una pistola y te deje tirado en el suelo. O sea, está cometiendo... Hay ahí golpes y heridas, hay un uso de un arma ilegal. Introducción ilegal en el domicilio. Hay una serie de cosas que no hay forma humana de que a mí nadie me diga que es lo mismo un robo pura y simplemente en el que te arrebate la cartera, en otro en el que usé violencia y te golpeé. Entonces, en definitiva, hay una parte de la pena que a mí nadie nunca me la va a quitar de la cabeza. Tiene que ser disuasoria. Claro. La pena tiene que, de alguna manera, óiganle el nombre, pena. La pena tiene que, es un castigo para comenzar, independientemente de que vamos a resocializar y a todo eso. Eso es lo primero, el castigo. Y segundo, de alguna manera,
casi nunca el que va a cometer un delito piensa en cuánto le va a tocar, pero alguien puede, sin estarlo cometiendo, viendo lo que le pasó al otro y viendo que ha habido una reacción. Entonces, yo pienso, ahora a ver, bien, ¿están las cárceles de la República Dominicana llenas de presos actualmente sin haber cúmulo de penas? Sí. Sí. Hay más, se necesita, ¿verdad?, modificar aún más de lo que se ha logrado el sistema carcelario. Entonces, vamos a ver, depende, ¿será que cuántas personas estarán condenadas a 60 años? ¿Serán miles? Eso no va a ocurrir. En todo caso, ni ahora en el código actual ni en el que viene existe la necesidad de cumplir la totalidad, porque existe el juez de la ejecución de la pena que permite perfectamente a una persona que se está reeducando, que ha cumplido ciertos requisitos, de pasado determinado tiempo, pedirle a él una modificación en la forma de cumplir la pena. O sea que la parte de reincorporar la persona a la sociedad puede llevarse a cabo, pero en definitiva el cúmulo de pena es una forma, a mi juicio, de garantizar que ciertos delitos muy graves y que concursan una serie de delitos muy graves no quede penado como otros. Debe un tema de graduarlo. Mientras más grave es, más probablemente más pena tenga. Una penúltima pregunta para usted. Algunos consideran que el código, el que se aprobó, el de las reformas, la ley para reformarlo, está reñido con lo que dispone la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, etcétera. A la hora de evaluar el código, de discutirlo, la Comisión Bicameral, la Comisión de Justicia, ¿no sopesa todos los acuerdos de los que somos signatarios como país? Sí, por supuesto que sí, pero vamos a ver, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana se refirió a eso y dejó sentado y en ningún momento eliminó la prisión por difamación, que fue la famosa sentencia 75-16. O sea, existe. En ningún momento, sí existe. De hecho, ahora mismo hay ciudadanos condenados a 1 año de prisión por difamación. Pero en base a la ley de delitos comunicadores. Ahora bien, ¿qué hizo la sentencia el Tribunal Constitucional? Lo que hizo fue diferenciar y decir, miren, vamos a ver, vamos a distinguir la ley de difusión del pensamiento, de expresión y difusión del pensamiento, y vamos a distinguir el Código Penal. No tocó absolutamente ninguno de los artículos del Código Penal actual que castiga con prisión esos delitos. Pero en el marco del ejercicio del periodismo, entonces ahí eliminó y declaró inconstitucionales como la corresponsabilidad, la responsabilidad cascada de que el director va preso el director y el dueño, responsable civil y todas esas cosas. Eso lo eliminó y lo declaró inconstitucional. Pero sigue habiendo cárcel. Pero eso del Código Viejo no tocó nada. Pero eso es solamente... Y de esa ley, dentro del marco del ejercicio del periodismo, con ese un poquito afinado con lo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para que no vaya a atentarse contra la libertad de expresión. Entonces ahí eliminó, cuando se trate de un periodista, por el interés general, ¿quién juzga ese interés general? No eres tú, Roberto, el que tiene el derecho a juzgar el interés general. El interés general es una facultad exclusiva del Estado. Ahora, vendrá el debate. El interés general no es yo que puedo decir, no, yo por interés general del Estado yo voy a difamar a este funcionario. Eso me estoy abrogando yo algo que no me corresponde. Ahora, vendrá el debate de cuándo tiene puesta la chaqueta, el traje de periodista, quien ejerce eso, si hay que tener un título para ejercerlo, o sea, para diferenciar la difamación que puede hacer un ciudadano a través de las redes sociales o a través de un medio de comunicación como ciudadano. No estoy hablando del periodista que ya... La libertad de expresión le pertenece a todos, no solamente a los periodistas. Sí, claro, Lo que pasa es que el periodista se dedica de manera habitual, profesional, a intermediar, sobre todo en los comentarios y la expresión de la vida cotidiana. Pero hay un régimen que rige el Colegio de Periodistas y la profesión periodística. Es decir, es algo que está determinado. Ahora, los periodistas como tales no agotan el universo de quienes ejercen de manera habitual la información, porque
no son actividades que están prohibidas y la regla general es la libertad, es decir, las personas pueden dedicarse libremente a la actividad de su elección, entre ellas a un ejercicio, pero tiene que ser un ejercicio responsable de la libertad de expresión. Y la narrativa equivocada ha ganado tanto terreno que se le ha puesto mucho énfasis al tema de, es como si tuviéramos dos clases de ciudadanos. Al ciudadano normal no lo puedo difamar, al funcionario sí lo puedo difamar. Vamos a ver, ¿en qué momento? Y lo decía Olivo, ¿en qué momento pierde la dignidad? ¿En qué momento pierde el derecho al honor? Ahora, yo sí pienso que el código debe estar, no, a nadie, a ningún ser humano se le puede difamar, se le puede atacar a su honor, se le puede atacar a su dignidad. Después de ahí no debe haber, eso sí para mí es inconstitucional, que haya una diferenciación entre el vecino tuyo, que tú no tienes derecho a difamarlo o a insultarlo, y en qué momento nace el derecho tuyo a insultar a otra persona solamente porque tenga un trabajo en el Estado. ¿O por qué tienes tu derecho a insultar a un juez de paz? ¿Acaso la magistratura también no merece un poquito de... Si no merece respeto el cargo, es una persona. ¿En qué momento tenemos dos tipos de personas? Entonces, por eso es que el derecho, sí es cierto, la piel hay que tenerla un poquito más dura porque usted está en la boca de todo el mundo y que alguien diga, yo pienso que él se está corrompiendo, no es necesariamente la afirmación de un hecho concreto. Ahí cabe el asunto dentro de la expresión de algo que tú crees. Entonces, las fronteras son difusas, pero en definitiva, Wandy Batista no es partidario de que haya dos tipos de personas. La difamación es mala. El insultar, que es la injuria, insultar a tu vecino es malo. Insultar al presidente de la República tiene que ser malo. Por último, hay unos recursos sometidos al Tribunal Constitucional. ¿Esto en qué frena la entrada en vigor del actual código, el reformado? Si ya entró en vigencia y hay un fallo del Constitucional, ¿cómo se aplica sobre ese código? ¿Qué expectativa de éxito usted le ve al recurso presentado? Hay varios recursos. Hay varios. Entonces, va a seguir el curso normal de otros recursos en otros casos. Ya tenemos experiencia porque el Código Penal aprobado en el 2014 fue declarado inconstitucional ya una vez. Pero hay por vicio de procedimiento. Por vicio de procedimiento. Recientemente la ley 1015 que reformó el Código Procesal Penal, así que va a seguir el mismo curso. Hay que ver en qué medida los ajustes que se estarían introduciendo con la modificación no hacen que carezcan de objeto algunos recursos. Había que hacer un ejercicio de sistematizar todo. Ahora bien, el tribunal tendrá la última palabra en tanto nos refiramos al tema del ejercicio de los derechos, de la constitucionalidad de cada uno de los enunciados que están ahí, y tendrá la posibilidad de establecer si los efectos van a ser inmediatos, si los va a deferir por alguna razón. Hay una cuestión muy interesante también con respecto a la entrada en vigor, y es que si se modifica con la ley que está ahí ya en manos del presidente de la República, entonces se está difiriendo para 3 meses más. La parte de la responsabilidad. Lo que tiene que ver con la responsabilidad de las personas morales. Correcto. Y eso me parece una cuestión interesante porque hay todo un trabajo que hay que hacer ahí. Explíqueselo a la audiencia, ¿qué significa eso? Ahora se estableció que para usted no ser penalmente responsable como persona jurídica, como una empresa, entonces necesita una cuestión denominada programa de cumplimiento, que debe ser lo suficientemente eficaz para justificar que se hizo todo lo posible para no tener responsabilidad penal. Entonces, eso va a ser sujeto de alguna manera a la evaluación de los actores que estén tratando de hurgar en la responsabilidad penal y de los jueces. Como eso requerirá toda una adaptación de todo el ecosistema empresarial en el país, entonces se ha pretendido, se entendió que lo correcto era diferir los artículos concernientes a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, para que una vez se produzca este entendimiento, este diálogo, que está de alguna forma avanzado en la ley contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ya entonces podamos pasar a una nueva fase de implementación. Ahora sí, diga. Sí, que de hecho destacar en ese punto que a las pequeñas empresas también se les simplificó un poquito más, porque a las grandes
en su mayoría a todas se le pedía en principio un órgano supervisor encargado de de ese compliance, de ese cumplimiento regulatorio. Pero entonces aterrizamos en la realidad y dijimos, bueno, a las pequeñas empresas no lo podemos someter a esto porque esto implicaría un gasto ingente en abogados y en crear toda una estructura. Y se otorgó esa licencia, vamos a llamarle, para la MIPYME. Pero yo en lo personal era muy fanático de que se especificaran 3 causales muy estrictas para involucrar la responsabilidad penal de la persona jurídica. Una, que la empresa sea instrumento constante del delito, que sea beneficiaria directa del delito o que esté siendo utilizada para tapar el delito, que sea una empresa pantalla, por ejemplo, porque todos sabemos que el tema de la responsabilidad penal de la personalidad de la persona jurídica es un asunto que va orientado al lavado de activos, va orientado al contrabando, a ciertos delitos que vamos a ver que no es quizás la preocupación de un tipo que tenga un colmado, una surtidora, es difícil, ¿verdad? Ahora, también en la evasión o la defraudación tributaria se utiliza, también puede estar involucrada porque puede ser el instrumento para cometer ese delito. He dicho varias veces que es la última, pero esta sí es la última. El criterio de retroactividad del código. No, las leyes penales, uno de los principios fundamentales que está establecido es la no retroactividad. Pero quería señalar algo con el tema de la responsabilidad penal de las personas morales, el Tribunal Constitucional. Quizás uno de los aspectos de tierra movediza en las acciones de inconstitucionalidad va a ser el tema de la responsabilidad penal de las personas morales. Han habido varias sentencias del Tribunal Constitucional que parecen estar orientadas a título de precedente a que ese no sea el régimen general y que sea un tema excepcional, es decir, se sigue por el viejo criterio de que solamente las personas físicas son las que delinquen, las que tienen esa capacidad, es decir, olvidando modernas teorías que son las que han dado lugar a una responsabilidad de las personas morales por su hecho propio, claro, distinto del hecho del funcionario, directivo, etcétera, que dentro del funcionamiento de la empresa incurra directamente en la infracción y como tema separado y autónomo. Será una de las sentencias más esperadas, esa, como ha pasado con otras leyes, en la ley de partidos políticos y del sistema electoral fue desguazada por el Tribunal Constitucional. Aquí no va a pasar igual. Podrían haber quedado todavía unos que otros textos que no cumplan determinados principios de certeza jurídica por estar un poco abierto. Yo, si tuviera preocupación, en el país lo que debieran estar preocupados no son los youtubers. No, lo que debieran estar preocupados son los funcionarios públicos. ¿Por qué? Yo lamento, todos esos amigos míos que están en el gobierno, ajá, yo les digo que duerman con ropa, ¿qué dicen? Ajá. Sí, porque eso es bien delicado. En la forma que está concebido el régimen de la corrupción, hay un texto de corrupción ahí que es algo mortal. Y sumado a los aspectos de la contratación indebida en el ámbito de la contratación administrativa. Es un tema muy retador, bueno, y se le va a aplicar a los funcionarios que están en el ejercicio de la función cuando entre en vigor el código. Así que vamos a ver si el gas pela. Propio del profesor Olivo Rodríguez Huerta. Gracias por acompañarnos, gracias también a Harold Modesto y gracias a Wandy Batista, presidente de la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados y presidente de la Comisión Bicameral que estudió el Código. Mañana el presidente de la República debe promulgarlo o no estos cambios. Mañana vence el plazo. Vence el plazo, pero hay un aspecto. Ajá. El presidente tiene varias opciones. Yo creo que la opción correcta es promulgar eso y dejarlo firmado esta noche. Claro, yo también. Presidente. Una asesoría gratis. Firme eso. La segunda. Un elemento que el presidente ceda de nuevo ante estos youtubers y observe con la consecuencia que dice, bueno, si observa, entonces vamos para el código original que va a entrar en vigor el lunes inexorablemente. Y
el presidente deja pasar el plazo de los 5 días que tiene, porque la ley fue declarada de urgencia, aprobada de urgencia en ambas cámaras. Y si ¿Qué pasa eso? No, se convierte en ley y el en presidente del Senado, que fue la última cámara, la puede publicar, como ha hecho con otras leyes. Es decir, ahí se impone sí, la modificación. Ya. Bueno, pues ahí está la explicación. Queda que como ciudadanos sigamos atentos a este decursar. El Código Penal nos organiza como sociedad, nos pone en cintura para, sobre todo, velar por el funcionamiento de todo, desde la persona física hasta la jurídica, su empresa o usted como ciudadano, con su vecino, con su jefe, de cara a un funcionario. Y creo que todo ese debate y toda esa observación como ciudadanos, no como persona cualquiera, como ciudadano. El que habla como ciudadano tiene una responsabilidad en la sociedad. El que habla como cualquiera le importa lo demás. No, como ciudadanos nos tiene que importar todos. Entonces, ha habido espacios para esos debates y se han abierto con todo el tiempo disponible en la Cámara de Diputados, en la Comisión Bicameral. No es un tema que se cierra, sigue vivo. El Código Penal es un tema vivo, penoso, que hayan tenido que pasar más de 100 años para poderlo reformar. Es algo vivo que la sociedad lo va a ir modificando poco a poco. Participemos de esa modificación, que no se hace en una chercha, no se hace en un cacerolazo, no se hace en una fiesta de dembow y eso, se hace con opiniones en firme. Qué bueno que hay un grupo que sometió recursos al Constitucional, esa es la instancia, pero la instancia es ir a hablar a donde se hacen las leyes, que es en el Congreso. No hablar en un tuit o no hablar en un post. Seamos responsables, seamos ciudadanos. Solo así tendremos mejores leyes, no solo esta, y todas las que están por venir, Código Laboral y muchísimos otros más. Que ojalá esto nos sirva de experiencia para conocer mucho más nuestra responsabilidad como ciudadanos. Gracias a todos, gracias por acompañarnos. Vámonos a una pausa y regresamos con mucho más.